Vamos con un vídeo que tenía ganas hace tiempo de hacer y que va sobre la justicia gratuita. La justicia gratuita se presenta como una herramienta que asegura la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el acceso al sistema legal. Sin embargo, en la realidad esta supuesta igualdad está muy lejos de ser efectiva. Es como si se tratara de una carrera en la que el gobierno te proporciona un coche de oficio mientras tu oponente conduce un Ferrari. La desigualdad en los recursos y la calidad de la defensa suele determinar el resultado de un juicio. En este vídeo, vamos a explorar cómo la justicia gratuita es, en muchos casos, una fachada que oculta una profunda inequidad y un sistema que favorece a aquellos con mayor poder adquisitivo. Imaginemos, como digo, que para comer, por ejemplo, tuviéramos que competir en una carrera de coches contra otros, pero tú no tienes coche. Pero no hay problema, porque el gobierno te da un coche de oficio. Vas a mirar y, oye, te traen un Renault Clio nuevito, con muy buena pinta, y dices tú, bueno, pues ahora puedo competir. Pero en la línea de salida te das cuenta que tu rival tiene un Ferrari. ¿Por qué? Porque él puede pagárselo. Todo parece justo hasta que la carrera pues empieza. Y la verdad es que no importa cuánto lo intentes, el Ferrari siempre va a ser más rápido que tú. Puedes ser muy buen piloto, pero al final pierdes la carrera y te quedas sin comida. Pero lo más importante es que la sociedad está feliz porque aparentemente todo fue justo. Y así funciona la justicia gratuita. 2 coches, 2 hombres y el mejor gana. O al menos eso es lo que quieren hacernos creer. Quienes hemos sufrido la justicia gratuita sabemos que es una gran estafa. Al final solo tienes 2 alternativas. Tener suerte y que te toque un buen abogado oficio, que a veces pasa, o perder. Hay gente, no voy a decir hay gente, yo he tenido un juicio y me dieron un abogado de oficio que lo conocí el día del juicio. Con eso queda todo dicho. A ver, los abogados de oficio muchas veces, otras no, pero muchas veces son inexpertos, jóvenes y sin recursos suficientes para enfrentarse a los bufetes que defienden a los poderosos. Porque en este juego de la justicia no se trata tanto de la verdad, sino de ganar. Sabéis que la mentira, el falsear, el hacer daño, todas esas cosas funcionan y valen, porque el objetivo es ganar el juicio. Yo recuerdo el caso de un amigo mío que se quedó en paro y le asignaron un abogado de oficio porque tuvo un problema y la verdad es que no tuvo suerte. Su abogado era un coche pequeño, inexperto, mientras que la abogada, en este caso contrario, era un coche viejo, potente y sin muchos escrúpulos en este caso, ¿no? Perdió el juicio. No solo eso, sino que en el propio juicio tuvo que soportar mentiras, manipulaciones, pruebas presentadas de una forma irracional, y hoy se enfrenta a un posible delito penal por una tontería. Puede ir a la cárcel. Pero todo lo perdió en un juicio justo. Pero claro, ¿qué pasa cuando los acusados son políticos o son gente famosa? Los vemos recurrir una y otra vez, buscan argucias legales, resquicios en la ley. No sé cómo, pero al final siempre salen indemnes. Los abogados de oficio no hacen eso. Primero porque no saben, normalmente. Y segundo también porque muchas veces tienen miedo a quedar marcados o sufrir represalias. Los grandes bufetes actúan así, claro, porque tienen dinero y sobre todo tienen poder. Está muy claro, en este sistema si no tienes dinero, si eres un simple ciudadano, normalmente estás perdido. Te asignan un abogado que no conoces, que cobra una miseria por defenderte. Y te toca esperar pues que tengas suerte. Quizás suene la flauta y te toca uno bueno. Pero la mayoría de las veces, desgraciadamente, pues no es así. La justicia en nuestro país todo el mundo sabe que no funciona o que funciona mal. Los jueces están politizados, los fiscales también, los abogados han olvidado la ética, los procuradores. ¿Para qué necesitamos un procurador? Son una especie de garrapatas que cobran una pequeña fortuna
por hacer algo que tenía que hacer el abogado. Y esto es otro ejemplo del despilfarro de la justicia. Otro gasto innecesario que cae sobre el ciudadano. Otro impuesto encubierto. Otra estafa a nuestros bolsillos. Si alguna vez estás en un proceso judicial, más vale que tengas pasta porque si no, tus posibilidades de éxito son mínimas. Y si no me crees, pregúntate cuánto cobra un abogado de oficio en un juicio penal. Pues unos 300 euros. Por lo menos eso rondaba hace no mucho. Con eso no tienes ni para la primera cita con un abogado de pago. Y si tienes un juicio penal, aunque sea por algo menor, la justicia te va a tratar como un número más. Sin vistas, sin análisis detallado, sin derecho a defensa efectiva, en fin. Todo muy raro, ¿no? Y todo se resume en decisiones rápidas, en funcionarios ocupados y en jueces que apenas miran a la cara a los acusados, ¿no? Eres un número más. Y cuando el caso pasa a juicio, ya es demasiado tarde y el daño ya está hecho. Te juzgan como si fueras culpable desde el principio. Todo eso que veis de que cuando hay un juicio, pues existe una vista previa, como os decía, donde se analizan las primeras pruebas para ver si va a haber un juicio posterior. Eso es para la gente importante. Para ti no. A ti te pasan a una sala grande donde están muchos funcionarios trabajando ahí, escribiendo en el ordenador, y tú estás con tu abogado que lo acabas de conocer hace 10 minutos en el pasillo y le acabas de contar en 10 minutos lo poco que has podido contarle. Al otro lado está el abogado de la parte contraria y estás ahí esperando en una mesa. Ves que los funcionarios, la gente mira a ver si te conoce alguien, tú también miras. Estás acojonado porque no sabes muy bien de qué va el tema ni lo que va a pasar. Llega una señora, se pone ahí de pie y te pregunta 2 o 3 preguntas y ya está, se acabó. No se te ocurra estar mascando chicle o contestarle, tratar de tú a esa persona, porque seguramente sea la jueza. Y si estás mascando chicle o la tratas de tú y le dices, oye, no, es que esto, se va a enfadar y va a pillar un mosqueo de 3 pares de narices, porque tú no eres nadie, no eres absolutamente nadie. Y tú que le habías dicho a tu abogado pues 3 cositas y traías un papel con una pequeña prueba para demostrar tu inocencia y se la das al abogado y resulta, te das cuenta que no vale absolutamente para nada. Tienes que ir a juicio y allí pues lo más probable es que pierdas. Aunque tu prueba, la que llevabas a esa pequeña vista inicial, fuera definitiva, pongamos una prescripción de lo que te acusan, olvídate. Eres un paria. Este es el sistema. Eres un paria. Y como no tienes un duro, y tu abogado es de oficio y pasa de ti, porque no eres ni famoso ni rico, en esta carrera tu coche nunca va a poder competir con un Ferrari. Nunca. Es cierto que a veces suena la flauta. A veces suena la flauta y te puede tocar un buen abogado de oficio. Es raro. No porque no sea bueno, sino porque no le interesas. El abogado lo que quiere son casos de clientes que van a pagar una minuta sabrosa y abundante y con esa persona sí se van a preocupar. Pero tú no. Como digo, si suena la flauta y te toca un buen abogado honrado que se preocupa de ti de verdad, has tenido suerte. Esta es la justicia. Esta es la justicia. Solo hay que preguntarse, ¿qué tiene de justo este sistema en el que para ganar necesitas más dinero? La justicia no debería ser una carrera de coches. Pero nuestro sistema, desgraciadamente, el que tiene un Ferrari siempre gana. Y nosotros, los que apenas tenemos un Renault Clio, solo podemos esperar o resignarnos. Repito, lo que he contado no me lo he inventado. Lo escribo o lo digo en primera persona. Más allá de luego del posterior juicio, donde vuelves a estar perdido, donde
te defiende una persona que a veces va otro del bufete, que tú no conoces, porque como son de oficio te dicen, bueno, ya nos vemos en el juicio y ahí aparece otro, que a mí me pasó, ¿no? Más allá luego del juicio y de ver cómo se desarrolla y ver que lo que tú tienes tan claro, que tú no eres culpable de ello, ves cómo allí todo se le empieza a dar la vuelta, se empieza a cambiar y de repente eres el enemigo número uno público de la sociedad y vas a salir culpable, ¿no? Más allá de todo eso, es cómo se trata a la gente importante con la gente que no lo es, ¿no? Sobre todo eso de las previas, las preliminares que llaman, ¿no? Que tú esperas, y dices, oye, coño, como la tele, ¿no? Lo que cuentan en los telediarios y tal. No, estamos en fase de instrucción y en fase de instrucción el juez analizará las pruebas presentadas por ambas partes y entonces ya decidirá si el hecho es posible delito o no para que exista un juicio. Eso será para esa gente, para ti no. Ya te digo, te pasan ahí delante de otras 80 personas que están ahí trabajando, que tú miras y dices tú, bueno, ¿qué hago yo aquí? Con tu abogado que lo acabas de conocer, con el otro que también acabas de conocer, llega la señora jueza o el señor juez, te preguntan, ¿es usted fulanito de tal? Sí. ¿Tiene una tal que esto se le acusa de tal? Sí, sí. ¿Y usted qué objeta? Y tu abogado dice, bueno, pues objetamos la prescripción, porque tú se lo dijiste antes, 5 minutos antes en el pasillo, y le diste un papel, y el que no tiene ni puñetera idea de qué va el tema, pues dice eso, pues no sabe nada. No sabe nada. Lo acabas de conocer. Sí, es como os lo estoy contando. La instrucción en un caso así, para alguien que no tiene dinero, para pagar un abogado, es así. Y la jueza te dice, bueno, pues ya está, muy bien, ya se puede usted marchar. Y tú te quedas mirando y dices tú, ¿ya? ¿Cómo que ya? Si no me he podido defender, no he podido decir nada, no, ¿qué pasa? Vas a juicio. Y tu abogado de oficio te va a decir, bueno, sí, es normal, siempre se va a juicio. Y te metes en esa rueda y cada vez te vas viendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño y más insignificante, más poca cosa. Y ya sabes, es cuando te das cuenta y ya sabes cómo va a acabar todo. Esa es la justicia gratuita de este país. Dejadme en los comentarios si habéis tenido experiencias de este tipo surrealistas, casos en los que hayáis visto similares. Porque la verdad es que es muy triste, es muy triste. Solo os daría un consejo, ganar todo el dinero que podáis, para que algún día os veáis en alguna de esas, poder presentaros en la línea de salida con un Ferrari, porque si no, lo tenéis claro. No olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal, darle a la campana y si podéis y si os indignan estas cosas, compartirlo en vuestras redes sociales. Un saludo y hasta luego.